paz, con libertad, con tranquilidad. Las paredes están llenas de recuerdos de grandes escritores y de grandes poetas, y Ana Blandiana pertenece a esa nómina de los grandes, y que quedará en nuestra memoria y en nuestro recuerdo una tarde como esta. Muchísimas gracias, Viorica, porque sin esa traslación, esa traducción, ese intercambio de palabras, pues no conoceríamos la poesía de Ana Blandiana. Y gracias también a Jordi Doz, y poner siempre en valor el gran trabajo de los traductores a los idiomas originales. Muchísimas gracias, y vamos a disfrutar de una tarde llena de felicidad. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Lola, y muchísimas gracias a todo el equipo de la librería, Ana, Iñaki, está Gaspar, pero bueno, en cualquier caso es un enorme placer estar aquí acompañando a Ana Blandiana y a Viorica Patea. ¿Se me oye bien? Sí. Y es un absoluto placer ver tanta gente en esta librería, en un acto de presentación de una poeta, de libros de poesía. Los actos poéticos suelen ser, que no sabemos, más íntimos, y en esta ocasión estamos situados de tal manera que no sé si incluso soy una voz un tanto incorpórea para mucha de la gente que está en esta librería, que no me puede ver, pero que espero que me pueda oír. Y bueno, Ana, como acaba de decir Lola, ya ha estado en esta librería varias veces. De hecho, hay una foto suya firmada por ella en ese altar de escritores admirados, de escritores cómplices, y yo creo que también es, bueno, pues un regreso natural a una de sus casas en Madrid, ¿no? La librería del Verde es una de las casas de Ana Blandiana en Madrid. Hoy nos reunimos para celebrar al menos dos acontecimientos. Uno, el más inmediato, el más obvio, es, por supuesto, la entrega del Premio Princesa de Asturias de las Letras, correspondiente a este año, 2024, que tuvo lugar hace apenas, ese acto mismo, esa entrega tuvo lugar hace apenas 2 semanas, ¿no? El viernes de hace 2 semanas. Pero también estamos aquí para celebrar algo que quizás pase más desapercibido, pero que tiene mucha importancia, y que es algo poco menos que insólito cuando hablamos de una poeta o de un poeta contemporáneos, ¿no? Y es que todos y cada uno de los libros de Ana Blandiana han sido publicados en España y están al alcance de los lectores. Con los 2 libros que presentamos hoy, de los que hablaré luego, se completa la biografía de Ana Blandiana en España. Y esto se ha conseguido en tan solo 10 años, en una década, desde que en el año 2014 se publicara en la editorial Pretextos la edición bilingüe de Mi Patria A4. Es una bibliografía que está salomónicamente distribuida en 3 editoriales, Pretextos, que ha publicado 4 títulos, Galaxia Gutenberg, en su colección de poesía, con 3, reunidas en un solo volumen, y el resto de los libros los ha ido publicando a lo largo de los últimos años la editorial Visor, con especial mención para los 2 que vamos a presentar hoy, que son El Tercer Sacramento y El Ojo del Libro. Y esto pues contrasta un poco con la recepción de otros poetas, que incluso siendo poetas reconocidos, a veces, sobre todo los poetas de habla inglesa, ¿no?, donde siempre median los agentes literarios y median a veces intereses económicos, y hacen que las ediciones que se publican en España de ciertos poetas sean más desordenadas, ¿no?, y que no estén al cargo de un solo traductor, sino que haya muchos traductores y muchas manos editoriales que a veces yo creo que interfieren un poco con esa recepción del creador en nuestro idioma. Todo esto que acabo de decir no ha sucedido por generación espontánea. Las cosas no suceden así, ¿no?, porque sí, sino que hay un actor, hay un agente activo detrás de ese descubrimiento, de esa revelación de Ana Blandiana en español, que es la persona que está aquí, que nos acompaña, que es Viorica Patea. Ahora se va a poner toda inquieta porque voy a desplazar el foco un poco hacia ella,
Pero me atrevo a decir que sin ella, sin su trabajo, la recepción de Ana Blandiana, tanto en España como en Inglaterra, porque hace pocos años, también en Inglaterra, ella fue la responsable de la publicación en una editorial estupenda, Bladas, de un volumen con 5 libros de Ana Blandiana, en un solo volumen, 5 libros. Como digo, esa recepción sin ella habría sido muy diferente. Viorica ha sido la agente literario, traductora, crítico, intérprete y acompañante de la poeta durante estos años. Y a su trabajo se debe en gran medida el hecho de que la obra de nuestra poeta haya obtenido en España un reconocimiento tan merecido y tan amplio. En la labor de traducción ha estado apoyada una y otra vez por Natalia Carvajosa, también quiero mencionarla aquí, aunque a pesar de que el primer libro de los que se publicaron entre textos, el ya mencionado Mi Patria 4, contó con la colaboración del gran poeta Antonio Colinas. Pero es que además en cada uno de los libros Viorica ha añadido un trabajo introductorio, un estudio introductorio, que es también una herramienta realmente valiosa para elucidar y para iluminar aspectos claves de cada libro. Y de hecho estoy pensando que podrías reunir todos esos prólogos, esas introducciones, y hacer casi con ellos, ¿no? Si los reescribieras, podría hacer un estudio, ¿no? De toda la obra de Ana, libro a libro. Es decir, que el hecho de que un mismo equipo de traductoras, en este caso, ¿no? esa pareja de baile formada por Viorica y por Natalia, se hayan encargado de todos los libros de Ana Blandiana, le da a esa recepción, como digo, una coherencia enorme, ¿no? Hay un mismo tono, hay es decir, las palabras cantan de una manera determinada y le da, como digo, a esa recepción una enorme unidad. Y aquí yo creo que vamos entrando un poco en materia, porque lo que sí me gustaría señalar es que la poesía de Ana Blandiana, como ocurre yo creo que en la obra de todos los grandes poetas, de los poetas fuertes, es inmediatamente reconocible desde el primer al último libro, desde el primer poema que publica hasta el último. Puede haber variaciones y etapas más o menos distinguibles en un quehacer que cumple este año exactamente. Este es un año de muchísimos aniversarios, ¿no? Porque el primer libro de Ana Blandiana se publicó hace exactamente 60 años, ¿no? En el año 1964, el primer libro se titulaba La primera persona del plural. Pues en esta obra que se ha desarrollado durante 60 años, como digo, hay tramos que se pueden distinguir. Por ejemplo, pues zonas por ejemplo, un libro como Octubre, Noviembre, Diciembre del 62, donde hay un aliento visionario, hay un aliento panteísta, es un libro, digamos, que tiene una dimensión incluso mística en ocasiones. Luego hay libros de los años 80 que tienen, donde la realidad sociopolítica del régimen, de la Rumanía de esa época, incide de manera notable en los libros, y son libros más oscuros, más sombríos, más críticos también. Y luego también pues hay libros como los más recientes donde hay un cierto realismo, lo pongo muy entre comillas, hay un realismo un poco más pegado a tierra, ¿no? Libros como El reloj sin horas o Mi Patria A4. Es decir, que podemos distinguir zonas, podemos distinguir tramos, pero el tono de esta poesía es muy, digamos, muy coherente, ¿no? Y realmente se distingue a la primera. Y el tono característico, como digo, son textos generalmente breves. Los poemas de Ana Blandiana, generalmente, hay algún libro donde se extiende más, pero son poemas generalmente breves, de no más de una página, en los que una imagen o una idea se abre como una semilla y extiende sus hilillos, sus raicillas, ¿no? en la tierra blanca del papel. Alguna vez, hablando también con ella, he comentado que la forma en que estas imágenes se despliegan me recuerda un poco a la brevería, ¿no? Son como metáforas extendidas, ¿no? Juegos que parten de una imagen y la desarrollan. Pero también son como hipótesis sobre el mundo, son como conjeturas sobre las cosas que Blandiana propone en la sensibilidad del lector. Y hay que leer y escuchar, y ahora vamos a escucharla leer poemas, con mucho detenimiento, porque en el interior del poema las transiciones son muy rápidas, son muy ágiles. La idea, la imagen se despliega con agilidad, con cierta exuberancia, pero el lenguaje suele ser más bien austero y contenido.
a veces incluso engañosamente sencillo. Presentamos aquí, como decía antes, dos libros que están, con los que se cierra, digamos, la presencia, la recepción de Ana Blandiana en España. Son dos libros publicados con 12 años de diferencia, pero que pertenecen a dos décadas muy distintas, a dos momentos muy distintos de su escritura. Primero, El tercer sacramento, que acaba de salir, publicado en el año 69, y El ojo del brillo, un libro un poquito más amplio, publicado en el año 81. Pero los dos son libros que yo creo que están entre lo más puro, lo más lírico de la obra de Ana Blandiana. En dos momentos en los que hay como un regreso a la esencia de la poesía, ¿no? en su obra. Ya me van a disculpar, pero me he quedado... Pensaba, había despistado la hoja. El tercer sacramento, del año 69, es el tercer libro de poemas de Ana Blandiana después de La primera persona del plural y El talón vulnerable. Tenía 27 años cuando se publicó y era una creadora joven, ya muy deña y segura de su mundo, pero a quien todavía le queda mucho por decir y por explorar. El título en rumano, no sé si me atrevo a pronunciarlo, pero que me corrija Viorica, es Atreia Taina. Y Viorica en su introducción nos explica que esta palabra Tainá significa al mismo tiempo misterio, secreto, enigma, misterio religioso. Aquí en este título, en español, se nos ofrece como sacramento, que según la quinta acepción de la RAE, del diccionario de la RAE, es misterio, cosa arcana. Es evidente que con el adjetivo tercero la poeta está diciéndonos que este tercer libro suyo es otro ofrecimiento del misterio. El signo sensible, el efecto que la divinidad obra en los seres humanos. Arranca en este libro el viaje hacia el panteísmo y la identificación del yo con el universo, que culmina 3 años después con octubre, noviembre, diciembre, o al menos de su percepción de esa otra realidad que alienta tras el velo de malla de la realidad cotidiana, mecánica, la realidad de las manecillas del reloj. De todos modos, iba a leer un poema, pero yo creo que si no me voy a extender demasiado y prefiero que lo voy a pedir que lo lea ella misma. De todos modos, más acá de estas consideraciones, este libro también es un libro contable de ese momento de la vida en que dejamos atrás la juventud y empezamos a entrever el peso de la adultez con su carga de responsabilidades y de rutinas embrutecedoras. El antiguo entusiasmo va cediendo paso a una consideración algo más escéptica de las palabras, del lenguaje, de lo que uno ha sido, de su propio devenir en el tiempo. El segundo poemario, El ojo del brillo, del año 81, empieza a escribirse o a concebirse en la primavera del año 77, después del terremoto que asoló Bucarest el viernes 4 de marzo de ese año, del 77, poco más tarde de las 9 de la noche. En ese terremoto murieron más de 1.400 personas en la ciudad y su marido, el escritor Romulus Rusan, quedó sepultado varios días bajo los escombros. No se habla mucho de este suceso, o al menos no lo recordamos mucho, pero fue determinante para la historia de Rumanía, y en concreto para Bucarest, pues al parecer exacerbó la paranoia del dictador, de Ceausescu, y provocó la decisión de demoler hasta 7 kilómetros cuadrados de la ciudad para construir en una colina la famosa Casa del Pueblo, que es un edificio que, si alguno de ustedes lo ha visto, realmente es un edificio mastodóntico, fuera de toda escala. Yo no he visto cosa igual. El segundo después del Pentágono, edificio civil más grande del mundo después del Pentágono. Y quedó incompleto, estuvo trabajando 20.000 personas día y noche hasta el año 89, cuando muere fusilado, y quedó incompleto. Y ya digo, yo no he entrado, yo lo he visto desde fuera, y realmente es como si una parte de la ciudad estuviera a otra escala, ¿no? Está totalmente fuera de escala, como digo. Bueno, disculpe la digresión, pero creo que ya ayuda a entender un poco la naturaleza del delirio que alcanzó el régimen en la década de los 80. Como explica Viorica en su introducción, Blandiana se trasladó a Comana, una pequeña aldea perdida en la llanura del Danubio, en una típica casa campesina, cito, construida en adobe con una huerta llena de árboles.
Allí se opera, en esos años, un regreso al mundo natural con los sentidos alerta, un repliegue que supuso a la vez un momento de expansión y comunión con la actualidad del mundo viviente. Fauna y flora, meteoros, los ciclos de las estaciones, etc. Ese regreso a lo natural tiene que ver con una delimitación más clara y marcada del dominio de la poesía, del conocimiento poético en oposición al dominio de la ciencia y la teoría. Eso tan célebre que hemos oído ya tantas veces, de Goethe, ¿no? De gris es toda teoría y verde es el árbol dorado de la vida, o ese verso tan crudamente realista del romántico inglés, de Wordsworth, cuando dice aquello de asesinamos para diseccionar, we murder to dissect. En un claro, digamos, todo el romanticismo inglés, un claro ejemplo de conciencia ecológica, ¿no? Y es una idea que también aparece en uno de los poemas más conocidos de uno de los maestros, yo creo, en la lengua rumana de Ana Blandiana, que es el poeta rumano Lucian Blaga. Y es un poema famosísimo, al menos en Rumanía, y también creo que en España ya hay mucha gente que lo cita, que es un poema, lo pueden encontrar en la edición de Pretextos, que salió hace un año. Yo no destruyo la corola de milagros del mundo y no mato con la mente los misterios que encuentro en mi camino. El poema sigue, es un poema hermosísimo, y ese poema creo que da la clave un poco de ese querer estar con el mundo natural como un simple testigo, como alguien que comulga con esa realidad, pero que no quiere desentrañarla y arruinarla y agostarla, ¿no? El libro también profundiza en una idea que la poeta había explorado en el poemario inmediatamente anterior, un poemario también publicado en Visor, El sueño dentro del sueño, que es el acto creativo como un sueño, la reiteración, lúcido y alerta, una suerte de sonambulismo que permite al creador comulgar con el mundo y la realidad externa e interna de otros seres. Ana ha dicho que para escribir necesitas retirarse de manera drástica de las obligaciones cotidianas, del mundo de horarios y rutinas, entrar en un estado de suspensión de la razón consciente, en el que la mente-cuerpo, ¿no? Esa dualidad que se hace uno en la escritura, accede a un estado de percepción que le permite establecer correspondencias, revelar vínculos insospechados, la trama oculta que alienta bajo la realidad cotidiana. De los dos libros, los dos son libros maravillosos, ¿no? En fin, de muy grata lectura, pero El ojo del brillo es un libro, yo creo que particularmente amplio en sus desarrollos, un libro muy armónico, donde, como digo, alienta, yo creo, de las zonas más líricas de la poesía, más puramente líricas de la poesía de Ana Blandiana. Bueno, yo ya me he extendido muchísimo y lo que ustedes quieren es escuchar a la poeta, entonces hemos decidido que ahora venga la lectura y después pues mantendremos un pequeño coloquio al que, bueno, están todos invitados, porque yo creo que la idea también es que le pregunten todo aquello que querían saber sobre Ana Blandiana y no se atrevían a preguntar. Yo en el coloquio y la presentación he hablado poquito de la realidad, ¿no? de toda esa parte de la historia reciente de Rumanía, porque estábamos también un poco de acuerdo en que queríamos ya poner el énfasis en la poesía misma, ¿no? En la escritura misma. Que no parezca que un escritor existe porque tiene que reaccionar siempre, ¿no? ante la realidad de su tiempo, ¿no? Sino que también tiene un mundo propio que en la medida de lo posible intenta explorar. Y así más le doy la palabra a Ana y a Violeta. Muchas gracias. Sunt pentru a doua oară în această librărie care mi-a rămas în minte de prima oară ca un loc absolut special, aproape un templu, aproape mistic. Estoy por segunda vez en esta librería, que es para mí un lugar especial, casi un templo, es algo casi místico.
așa că mi se părea absolut normal, revenind în Spania, și în condițiile oarecum festive, să revin aici unde venisem când nu eram deloc cunoscută încă. Y por eso me pareció absolutamente normal volver aquí en esas condiciones tan festivas, ya que había estado aquí cuando no era tan conocida. Și cum și prima oară am fost prezentată tot de Jordi Dolce, este, cum să spun, relația mea cu un poet oarecum tot din generația mea și cu care apar în Spania, mi se pare așa ca un fel de condiție a succesului. Prezența lui Jordi. Y la primera vez también me presentó Jordi 12 y el hecho de que siempre vaya con él, que me presente siempre, es de alguna forma una condición del éxito. N-aș vrea să exagerez, dar în general, din experiența mea, relațiile dintre poeți nu sunt atât de empatice. Iar felul în care Jordi m-a girat în Spania mi s-a părut întotdeauna o formă de altruism. En general, las relaciones entre poetas no son muy empáticas y en la manera en la cual me ha presentado y me ha introducido Jordi en España me parece una forma de altruismo. Mulțumesc! Muchas gracias. De fapt, suntem aici ca să prezentăm, să lansăm un ultim volum apărut la editura Vizor. Dar, din care vom citi. Dar aș vrea să începem lectura citind înainte două poezii dintr-o carte mult mai mare, ai cărui editor a fost chiar Jordi Dolce, ca o formă de omagiu pentru el. Estamos aquí para presentar el último libro que se ha publicado en Visor, pero me gustaría empezar la lectura leyendo dos poemas de un libro mucho más grande que ha editado Jordi 12 como una forma de homenaje para él. Funingine, la ce te gândești când vezi un arhanghel murdar pe funingine? La poluarea stratosferei, desigur. Și la mai ce? La obiceiul îngerilor de a se vârî peste tot. Și la mai ce? La sopele care primăvara încep să fumece și să se înfunde. Și la mai ce? O, dacă îl cântesc bine, un arhanghel murdar pe funingine poate fi și un arhanghel care și-a dat foc, uitând că nu poate să ardă. Oye, ¿en qué piensas cuando ves un arcángel manchado de hollín?
En la contaminación de la estratosfera, claro está. ¿En qué más? En la costumbre de los ángeles de meter las narices en todo. ¿En qué más? En las estufas que en primavera empiezan a echar humo y a atascarse. ¿Y en qué más? Oh, si lo pienso bien, un arcángel manchado de hollín puede ser un arcángel que se haya prendido fuego, olvidando que no puede arder. Tatăl, nu eu hotărăsc. Atomii se fac nisip. Nisipul formează pietricele. Pietricelele se transformă în litere. Literele încolțesc, dau muguri, rodesc cuvinte. Cuvintele se fac animale, se împerechează și nasc. Nu eu hotărăsc. Niciodată, când văd o vorbă gravidă, nu știu cine e tata. El Padre. No decido yo. Los átomos se vuelven arena, la arena piedrecillas, las piedrecillas se transforman en letras, las letras germinan, dan brotes, nacen palabras. Las palabras se convierten en animales, se aparean y dan a luz. No decido yo. Nunca sé, cuando veo una palabra encinta, quién es el Padre. Și acum o să citim din ultimul volum apărut, cea de-a 11-a mea carte în spaniolă, tradusă de Viorica Patea. O carte, deci de ani de zile Viorica traduce cărțile mele, dar în mod evident ordinea lor nu a fost cronologică. Deci ele au apărut după măsura în care au impresionat-o, după măsura în care le-a găsit. Iar acum, asta face ca acum cea de-a 11-a carte să fie de fapt una din primele mele cărți. Este o carte publicată când aveam în jur de 25 de ani. Ahora vamos a leer poemas de mi 11º libro, traducido al español, que es el último, pero que es uno de mis primeros libros que he escrito cuando tenía alrededor de 25 años. Los libros de poemas han sido traducidos y publicados aleatoriamente, no siguiendo un orden cronológico según ha impresionado a los traductores. Nealegere adusă la marea judecată, care se termină pe trimiterea pe pământ. Eu, găsită nevinovată, am primit dreptul să mă aleg pe mine, dar nu bărbat și nu femeie și niciun animal n-am vrut să fiu și nici o pasăre și nici o plantă. Se aud secundele căzând din marele drept de a alege, se aud lovindu-se de piatră. Nu, 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 nu. Zadarnic adusă la judecată, zadarnic nevinovată. Sin elección. Llevada al gran juicio que acaba cuando somos enviados a la tierra. A mí, declarada inocente, se me ha concedido el derecho de escogerme. Ni hombre, ni mujer, ni animal quise ser, ni ave, ni pluma. Oigo cómo caen los segundos del gran derecho a escoger. Oigo cómo golpean la piedra. No, 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 no. En vano, llevada al gran juicio, en vano, declarada inocente.
legături. Totul este eu însă. Dați-mi o frunză care să nu-mi semene. Ajutați-mă să găsesc un animal care să nu geamă cu glasul meu. Pe unde calc, pământul se despică și morții care poartă chipul meu îi văd îmbrățișați și procreind alți morți. De ce atâtea legături cu lumea, părinții atâția și urmași siliți și toată această nebunească asemănare? Mă hăituiește universul cu mii de fețe ale mele și nu pot să mă apăr decât lovind în mine. Todo lo que es soy yo. Dame una hoja que no se parezca a mí. Ayúdame a encontrar un animal que no grita con mi voz. El suelo se abre por donde yo paso. Y a los muertos que llevan mi rostro, los ven abrazados y procreando otros muertos. ¿Por qué tantos vínculos con el mundo? Tantos padres y tantos hijos obligados a venir al mundo. Y toda esta alocada semejanza. El universo me persigue con los miles de rostros míos y solo me defiendo golpeándome. Hotarul. Caut începutul răului, cum căutam în copilărie marginile ploii. Alergam din toate puterile să găsesc locul în care să mă așez pe pământ, să contemplu de o parte ploaia, de o parte neploaia. Dar întotdeauna ploaia înceta înainte de a descoperi hotarele și reîncepea înainte de a ști până unde-i seninul. Degeaba am crescut. Din toate puterile alerg și acum să găsesc locul unde să mă așez pe pământ, să contemplu linia care desparte răul de bine, dar întotdeauna răul încetează înainte de a descoperi hotarul și reîncepe înainte de a ști până unde e binele. Eu caut începutul răului pe acest pământ înnorat și însorit rând pe rând. La frontera. Busco el principio del mal, como la infancia buscaba los bordes de la lluvia. Corría con todas mis fuerzas para encontrar el lugar donde sentarme en el suelo y contemplar a un lado la lluvia y al otro la no lluvia. Pero la lluvia siempre cesaba antes de que descubriera sus fronteras. Y luego volvía a llover antes de saber hasta dónde alcanzaba el cielo despejado. He crecido en vano. Con todas mis fuerzas, aún sigo corriendo para encontrar el lugar donde sentarme en el suelo y contemplar la línea que divide el bien del mal. Pero el mal siempre se detiene antes de descubrir la frontera y comienza de nuevo antes de saber hasta dónde llega el bien. Busco el principio del mal en esa tierra sucesivamente nublada y soleada. Călătorie. Umblu prin mine ca printr-un oraș străin în care nu cunosc pe nimeni. Seara mi-e teamă pe străzi și în după amieze ploioase mi-e frig și urât. Nici o dorință de a călători când și numai trecerea drumului e aventură. Nici o amintire din alte vieți întrebării de ce am fost adus aici. Viaje. Camino a través de mí como por una ciudad extraña en la que no conozco a nadie. De noche temo las calles y en las tardes de lluvia tengo frío y me siento sola. No deseo viajar hasta cuando solo cruzar la calle es una aventura. No tengo ni un recuerdo de otras vidas. Si me preguntan
¿por qué me han traído aquí? Condiția. Sunt asemenea nisipului clepsidrei, care poate fi timp numai în cădere. Condición. Soy lo mismo que la arena de la clepsidra, que puede ser tiempo, solo en la caída. Alternative. Ce mult timp îi trebuie lui Dumnezeu pentru a recunoaște că Satana există. Un simplu semn din cap și lupta ar fi câștigată. Trebuie numai să spună că El l-a creat, să mărturisească hotărâtorul balans în care, prin greutatea Satanei, El locuiește mereu la capătul înălțat în aer al stânturei. Alternativa. ¿Cuánto tiempo necesita Dios para reconocer que Satanás existe? Un simple movimiento de cabeza y se habría ganado la batalla. Solo tiene que decir que Él lo creó, confesar la existencia del balancín decisivo en el que, por el peso de Satanás, Él siempre se encuentra en el extremo elevado en el aire de la tabla. Nehotărâre. Fiecare trăim 2, 3 sau chiar 4 vieți deodată. Ne naștem, Doamne, atât de tineri, încât din miile de vieți posibile nu ni se poate pretinde să știm alege doar una. Animalele unei vieți vânează animalele celorlalte, peștii vieții mai mari înghit peștii vieții mai mici, crengile arborilor sunt dușmane și se usucă în hotare, soarele vieții a patra întunecă, soarele al treilea, soarele al doilea, soarele prim. Contrare, viețile se anulează una pe alta și nehotărâți încă și nematuri murim. Indecisión. Cada cual vive 2, 3 o incluso 4 vidas a la vez. Nacemos, Señor, tan jóvenes que entre las miles de vidas posibles no podemos pretender elegir solo una. Los animales de una vida cazan a los animales de las otras. Los peces de la vida más larga engullen a los peces de la vida más corta. Las ramas de los árboles son sus propias enemigas y se marchitan en las fronteras. El sol de la cuarta vida oscurece al tercer sol, al segundo sol, al primer sol. Opuestas, las vidas se anulan unas a otras y aún indecisos e inmaduros morimos. E ultima, cădere. S-au stins profeții în pustie și îngeri cu aripile atârnând sunt duși în colonați și strânși în piețe. Vor fi judecați în curând, vor fi întrebați ce păcat le-a alungat făpturile din ceruri, ce vină, ce trădare, ce greșeală. Ei, cu o ultimă iubire, ne vor privi încețoșați de somn și n-or găsi drăcească îndrăzneală de a mărturisi că îngerii cad, nu din păcat, nu din păcat, ci din oboseală. El último poema, Caída. Se han extinguido los profetas en el desierto y los ángeles de alas caídas son conducidos en fila y reunidos en los mercados. Pronto serán juzgados. Les preguntarán, ¿qué pecado ha desterrado a esos seres del cielo? ¿Qué culpa, qué traición
¿Qué falta? Ellos, con un último amor, no verán con los ojos nublados por el sueño y no encontrarán la endiablada audacia de confesar que los ángeles caen no por el pecado, sino de puro agotamiento. Iban a leer de un libro, bueno, aunque lea un par de poemas del libro, no sé, si habéis leído todos, al menos un par de poemas, no sé. Claro, hay Veșmânt. Uneori dimineața mă trezesc înghețată și pe jumătate adormită încă trag somnoroasă și zgribulită pe mine trupul meu tânăr, cald, mătăsos, în care mă învelesc clănțănind copilărește din dinți, fericită că încă o zi întreagă, voi fi la adăpost de veșnicie. Vestimenta. A veces por la mañana me despierto helada y medio dormida aún, extiendo sobre mí soñolienta y tiritando mi cuerpo joven, caliente, sedoso, con el que me cubro, castañeteando los dientes como un niño, feliz de estar un día más, un día entero, al abrigo de la eternidad. Acum e ultimul. Vânătoare. N-am alergat niciodată după cuvinte. Tot ce-am căutat a fost umbrele lor lungi, argintii, târâte de soare prin iarbă, împinse de lună pe mare. Nu am venat niciodată decât umbrele vorbelor. E o foarte iscusită vânătoare, învățată de la bătrâni care știu că din cuvânt nimic nu e mai de preț decât umbra și nu mai au umbră cuvintele care și-au vândut sufletul. Caza. Nunca he corrido tras las palabras. Todo lo que he buscado han sido sus sombras, largas y plateadas, arrastradas por el sol sobre la hierba, impulsadas por la luna sobre el mar. Nunca he cazado más que la sombra de las palabras. Es una caza muy hábil que aprendí de mis ancestros, que saben que de una palabra nada es más valioso que su sombra. Y las palabras que han vendido su alma carecen de sombra. Muchísimas gracias. Ahora ya he escuchado varias veces a Ana leer sus poemas en rumano y algunas de las personas que están aquí también han oído ya leer sus poemas, ¿no? Siempre me sorprende ese tono un poco en forma de salmodia, casi de encantamiento, ¿no? Como si hubiera que recuperar como si la poesía fuera un estado
distinto, ¿no?, de la prosa, un estado de la lengua y de la voz también. Pero mi pregunta más bien va: ¿cómo es la experiencia de volver a esos libros? ¿Cómo se sitúa ella frente a esos libros, uno de juventud y otro de adultez, de madurez? Me he dado cuenta que hay poemas que no, ese poema no quiero leerlo, ¿no? O sea, que hay algunos poemas que le cuesta ese imagino más, pero ¿cómo se enfrenta ella a esa obra? Am înțeles prima frază. Recitim tot timpul, dar vreau să știe cum este experiența ta când te întorci la aceste cărți. Pentru că unul este de maturitate și altul este de tinerețe. Și cum citești? Pentru că pentru tine poezia e un fel de salmodic. Primul lucru pe care pot să-l spun despre tot ce am scris este că atunci când mă întorc, deci, în primul rând, mi se întâmplă rar să-mi citesc cărțile. Nu știu, nu am pultul propriilor mele pagini. Am sentimentul că în momentul în care devin publice, încetează să mai fie ale mele. Cuando vuelvo a leer mis libros, y eso me pasa raras veces, porque no tengo el culto de mis propias páginas. Dar atunci când mă întorc, și asta este cu adevărat ceva extraordinar și sunt chiar curioasă dacă are același sentiment, aceeași experiență. Sentimentul meu este de mirare, de extraordinară mirare că eu le-am scris. Adică citesc, de exemplu, mi s-a întâmplat să citesc, nu poezie, odată, o pagină dintr-un roman. Citeam ca și când aș fi citit cartea altcuiva. Și deodată mi-a venit în minte, prin capul meu a trecut asta. Eu sunt, adică, este un sentiment nu numai de detașare, ci și de extraordinară surpriză, ca și când aș descoperi pe altul. L-am întrebat și pe el. L-am întrebat dacă are același sentiment. Cuando vuelvo a leer mis textos, tengo el sentimiento de asombro, un asombro extraordinario. Y no puedo creer que yo soy la que escribió estas páginas. Me ocurrió una vez que estaba leyendo una página de una novela y la leía como si fuera escrita por otra persona y me pregunté, pero todo eso pasé por mi cabeza. Es un distanciamiento ante el cual solamente siento asombro. Y le pregunto a Jordi si a él le pasa lo mismo y tiene el mismo sentimiento. Yo no he venido aquí a hablar de mi libro. Algunos sí. A ver, me refería también o sea, luego, en fin, podría responder, pero en realidad uno lee lo antiguo también a veces con resignación y también como muy lejos de esa persona, ¿no? Como diciendo, realmente la persona que escribió eso ya tengo una relación difícil con esa persona o está muy lejos de mí, ¿no? A lo que yo voy es un poco a cómo se sitúa ella para leer esos poemas en público, cuando son poemas escritos no hace tanto tiempo, hace 55 años, el estado mental, ¿no? También, cómo convive con esa
es un asombro, pero también es verdad que la Ana Blandera que escribió esos poemas es y no es la Ana Blandera actual, ¿no? Entonces esa convivencia de los diferentes tiempos, y si hay algún libro en el que, no digo que se arrepienta, pero hay algún libro o alguna secuencia que piense, uy, ¿no? Esto. No sé si esa sensación a veces de decir, ¿qué estaba yo haciendo aquí, no? ¿Qué es lo que escribí yo aquí realmente? No sé si me he explicado muy bien, pero yo por ahí los tiros. Has dicho que en la venta hecha solo de catálogo. Risco meserie. El riesgo de la profesión. Ya. Nu, dar el se refera la altul care veni la televizor și tot timpul zicea eu am venit să vorbesc de catalan, deci nu pot să vorbesc de catalan. Deci, el spune că și el are un fel de resemnare și o relație dificilă cu textele pe care le-a scris. Dar tu vorbești în public și el vrea să știe care este starea ta mentală și cum conviețuiești cu ceea ce ai fost și ceea ce ești. Cu ceea ce ai fost în diferite timpuri. Și dacă ți s-a întâmplat vreodată să citești ceva și să zici, uite, pare rău că am scris asta. Sau ce-am vrut să spun aici. Nu mi s-a întâmplat, dar întrebarea mi se pare extraordinar de interesantă pentru mine, în mod special. No me ha pasado esto, pero la pregunta me parece extraordinariamente interesante, sobre todo, especialmente para mí. Pentru că în cazul meu, deosebirea relației cu publicul nu este doar între perioada de tinerețe și perioada de acum, ci este o comparație și o deosebire între atunci când citeam cu sentimentul că poezia se naște la mijlocul distanței dintre mine și public și că eu sugerez, spun pe jumătate și ei înțeleg mai mult, era o formă de aproape de subversiune, care nu însemna că, cum să spun, copul la cale. Ea intra chiar în definiția poeziei care folosește metafora, care este o comparație pe jumătate. De altfel, asta făcea ca poezia să scape cenzurii. Pentru că cenzura nu putea să controleze acest gol dintre scriitor și cititor, cel care vorbea și cel care asculta, și unde se realiza înțelesul. En mi caso, la relación del público no es solamente una relación entre lo que hacía yo en mis años de juventud y ahora, sino que se trata de una comparación y con la distinción, con la diferencia de que yo leía entonces con el sentimiento de que la poesía nacía a medio camino entre lo que yo sugería y lo que el lector entendía. Es decir, yo decía la mitad y ellos entendían mucho más de lo que yo decía. De esa forma la poesía tenía una función subversiva que entra en la definición de la poesía misma. Es decir, es una metáfora, es una comparación a la cual le falta un término. Y la censura no podía controlar ese vacío que existía entre el lector y el autor. În acest sens, o lectură în libertate, ca aici, este mai săracă decât o lectură într-o dictatură, unde se adăugau sensuri. En ese sentido, una lectura en libertad, como aquí,
es mucho más pobre que una lectura en una dictadura, donde a la lectura se le añadían muchos significados. Maravillosa paradoja. Bueno, pido disculpas porque tengo que dirigirme a Ana y a Viorica para hacer la pregunta. Ignoro aquí a este flanco de la librería, en fin, intento poder dirigirme a todos, pero no siempre es fácil. Bueno, yo creo que es estupendo lo que acaba de decir y tiene que ver con algo que antes señalaba, la enorme unidad de la poesía de Ana, ¿no? Cómo desde el primer al último libro el tono, las preocupaciones, bueno, pueden haber matices, pero en realidad es un poco siempre es un mismo discurso, ¿no? Y tengo la sensación de que es la poesía la que ha hecho de salvaguarda de la conciencia de Ana, de la persona, y la que la ayudó a mantenerse, a resistir y a mantenerse en ese curso, ¿no? Sin desvíos, ¿no? A pesar de las presiones, a pesar de las prohibiciones, a pesar de la censura, ella se mantuvo fiel a ese mundo interior, y ese mundo interior la protegió. No sé si estaría de acuerdo con esta lectura. Vrea să știe dacă ești de acord cu o lectură pe care o face el. El crede că poezia, într-un anumit fel, te-a salvat conștiința, te-a ajutat să reziști și din cauza asta ai trecut peste toate interzicerile pe care le-ai avut, pentru că te-ai menținut fidelă lui tale interior. Da, deci este clar că poezia, adică literatura în general, că scriind, de exemplu în ultima perioadă, în ultimii ani, când am fost interzisă, am scris un roman și aveam sentiment și sunt convinsă că am rezistat acelei perioade care a fost grea, pentru că aveam sentimentul că punând realitatea care era greu de suportat, în roman îi dau un sens, adică că nu există degeaba, că răul în felul ăsta devine altceva. Deci este clar că răspunsul este da. Dar ce este extraordinar este faptul că la nivelul populației s-a rezistat prin poezie. Adică că Sí, está claro que la poesía y la literatura en general me han ayudado. Cuando estaba bajo la prohibición de escribir, yo escribí una novela y esa novela me ayudó a resistir, porque transfiriendo la realidad en la novela le daba un significado, le daba un sentido. Me di cuenta que el sufrimiento no era en balde y de esta manera el mal se transformaba en otra cosa. Spuneam că, la urmă urmei, asta e o situație normală pentru un scriitor, dar ce este extraordinar este că nu numai în România, ci în general în țările din Est s-a rezistat prin poezie, în sensul că în poezie rămăseseră ultimele urme de libertate pe care toți ceilalți le respirau și rezistau. Așa se explică faptul că poeții sau poeții iubiți, poeții foarte respectați, erau celebri ca cântăreții rock, sau, adică a fi poet în dictatură era ceva infinit mai important decât a fi poet în capitalism. Pentru simplu motiv că libertatea a schimbat complet mediul, cadrul. Pero esa situación es normal al fin y al cabo para
escritor. Pero lo que es extraordinario es que a nivel de la población se resistía a través de la poesía, porque la gente necesitaba la poesía para respirar las últimas células de libertad, y por eso en la dictadura los poetas eran muy célebres, más célebres que los cantantes de rock. De alguna forma la poesía era más importante bajo una dictadura. Sí, pero hemos escogido un poco el bulto aquí. Yo lo que quería decir es, el poeta es el que da unidad, ¿no? Su conciencia, su sensibilidad es la que otorga unidad a la obra, pero también la obra creo que devuelve, ¿no? Es como un lugar que refuerza al creador, es decir, que le da la obra crea un espacio de libertad interior. La obra que ha escrito, pero también la obra que quiere escribir o que va a escribir, ¿no? Es la propia práctica de la escritura. Pero me hace gracia que ella esté constantemente pensando en términos transitivos, pensando en los lectores. Y me parece muy bonito también eso, es decir, que ella está siempre pensando en términos de la recepción de la obra, de la relación con los lectores, ¿no? Pero yo me quedo un poquito más acá, me quedo en la relación del autor con su propia escritura, es decir, cómo la poesía, la prosa, su creación, le ha dado a ella, digamos, le ha dado un sentido a su vida, a su existencia, ¿no? Y se lo sigue dando, claro. Ella vrea să spună că unitatea operei provine dintr-un spațiu interior. Unitatea operei provine dintr-un spațiu interior care este și el unitar. Și el vede că tot timpul te gândești la relația cu cititorii, dar el vrea să știe care e relația ta cu propria ta scritură, așa, la nivel interior. Deci, în orice caz, scriind, niciodată nu mă gândesc la cine o să citească. Ceea ce despre ce vorbeam eu înainte era ce se petrece după. Deci, relația cu cititorii este doar după scris. În momentul când scrii, eu cel puțin nu m-am gândit niciodată pentru cine scriu. N-am făcut decât să mă exprim. Asta era singura necesitate. En el momento en el cual escribo, no pienso nunca quién va a leerme. La relación con los lectores tiene lugar siempre después de haber escrito. Para mí lo que es muy importante es expresarme y expresar lo que yo pienso. Adevărata luptă a unui poet, mai ales, mi se pare aceea de a se încăpățâna, să exprime inexprimabilul. Și până la urmă, asta e ceva ce merge până la sfârșit, până la, aproape până la absurd. La verdadera lucha de un poeta es llegar a expresar lo inexpresable, y esta lucha va hasta el final, es continua. De asta nu împiedică reacția celorlalți. Și când eu vorbesc despre cititori, de fapt, vorbesc despre paradoxul unei societăți anormale în care oamenii reacționează din disperare diferit. De fapt, nefericirea îi face să se apropie de poezie. Pero todo eso no
supone una barrera ante la relación de los demás con el texto. Cuando yo me refiero al lector, me refiero a la paradoja de una sociedad normal en la cual la infelicidad hace que el lector se acerque a la poesía. Ya para terminar, luego si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo no estudio románica, sino que estudio lingüística, como tú, Viorica, y me hizo mucha... me iluminó mucho una declaración que le hizo Ana Landiana en una entrevista del Mundo en mayo, cuando se le dio, cuando se anunció el premio. Princesa de Asturias decía: la lengua rumana es la lengua latina que ha llegado hasta el presente sin el respaldo del latín sagrado de la Iglesia Católica ni del latín culto de las universidades. Es el latín popular que hablan desde hace milenios los campesinos encerrados con su lengua como en una isla rodeada de aguas extranjeras. El rumano tiene un extra de expresividad que proviene de su zona de sombra, y esto me remite al último poema que leísteis, ¿no? De la influencia eslava que representa el 16% del léxico. Me ha encantado esta precisión, no el 15 ni el 17, el 16 del léxico eslavo. Cuestión de lingüistas. Cuestión de lingüistas, ¿no? Que son muy exactos. Sí. Y publican en revistas JCR. Indexado. La pregunta que voy a hacer es un poco absurda, pero bueno, me la voy a permitir, ya que hemos estado hablando un poco en términos paradójicos a veces, ¿no? Como suele pasar cuando hablamos de poesía, siempre acabamos cayendo un poco en paradojas. Pero, y un poco en relación a que al ser una lengua popular, ¿no? Que no estuvo reglada, que no estuvo, como dice aquí, respaldada por las instituciones, es quizás una lengua más abierta o de manera más sencilla al misterio, al enigma, no lo sé. Pero la pregunta que digo que es un poco absurda es, aunque hubiera vivido todo lo que ha vivido, aunque hubiera, en fin, su vida hubiera sido exactamente igual que lo que ha sido, ¿habría escrito esta poesía si no hubiera contado con el rumano, si no hubiera podido escribir en rumano? ¿Y qué ha aportado poder escribir en rumano? Y esto ya, para terminar, es que sigo siempre encandilado con la forma de leer ya, ¿no? Y con esa sonoridad de la poesía en esa lengua, ¿no? Y para un español o para alguien es como escuchar una lengua lejanamente emparentada, ¿no? La que entiendes ecos, rasgos, ¿no? Que, en fin, pero no acabas de... Intuyes, sí. Y él se refiere la un interviu pe care l-ai dat ziarului El Mundo în limba mea și în care ai spus că limba română este o latină populară care n-a fost sprijinită dintr-o instituție. N-a fost schimbată de latină. Nici de instituții, nici de Biserica Catolică. Și care are expresivitatea ei vine de la umbre și că 16% era slav. Și te întreabă dacă ai trăit, dacă tu ai trăit încă o dată la fel cum ai trăit și viața ta ar fi la fel, dar n-ar trebui, dar n-ai scrie în română, ai scrie același fel de poezie. Întrebarea lui este... Deci întrebarea e dacă aș mai alege română. Nu, întrebarea lui e ce ți-a dat limba română. Pentru că el spune că există cineva care ascultă română, româna este o sonoritate care sugerează, în care intuiești anumite lucruri. Într-adevăr, o întrebare foarte grea. Tot ce pot să spun, deci sunt filolog, am făcut literele.
Has aclarado que es una pregunta absurda. No, ha dicho que es muy difícil y que es filóloga. Deci, încerc să răspund, deci, în calitate de filolog pot să vă spun că am în facultățile de litere din România se studiază paralel cu celelalte limbi latine, româna, și se deosebește nu doar prin faptul că are cuvinte latine mai populare, adică mai autentice, ca să spun așa, mai din adânc, mai vechi chiar în cadrul latinei. Dar se deosebește mai ales prin faptul că, din punct de vedere frazeologic, are o construcție metaforică ea însăși. Adică Viorica, cred că înțelege mai mult decât dumneavoastră, felul în care în română se spun lucruri, expresii care sunt metafore, de fapt. Sí, como filóloga he estudiado la Facultad de Letras y en Rumanía rumano se estudia a la par con otras lenguas latinas. Puedo decir que la diferencia es que al ser una lengua más bien popular, contiene palabras latinas más antiguas y que me parece que el rumano, desde el punto de vista fraseológico, tiene una construcción metafórica muy profunda y que la lengua está llena de esas expresiones metafóricas que un traductor entiende muy bien porque son difíciles de traducir. În acest sens, deci eu cunosc franceza și italiana, vorbesc franceza și italiana. Traducerile în franceză și în italiană, mai ales în italiană, mi se par că sărăcesc prin limbă, nu prin traducere, poemele, pentru că sunt mai luminoase, aș zice, n-aș vrea să fiu înțeleasă greșit, mai plate, pentru că sunt prea luminoase, în timp ce în română există un tip de umbre. Yo hablo francés e italiano y creo que la traducción de mis poemas en francés y en italiano me parece que empobrecen el verso, porque en esas lenguas la expresión es mucho más luminosa, pero al mismo tiempo más anutina que el rumano, que tiene muchas más sombras. Acele umbre sunt date în română de influențele slave, turce și, dacă înțeleg bine, am impresia că spaniola este mai expresivă, tocmai pentru că și la voi există influențe nelatine. Estas sombras en rumano proceden precisamente de este contexto eslavo o turco y entiendo que la lengua española también es más expresiva porque no procede solamente del latín. Poate că greșesc, A lo mejor me equivoco. ¿Y tú qué piensas, Viorica? ¿Que también hay más luz en las traducciones españolas? ¿O? No, yo creo que es muy difícil traducir algo que es muy banal en rumano, decir el paladar. El paladar en rumano es el cielo de la boca. Eso, en ese sentido es más metafórico, pero yo no creo que viene de las sombras, sino que es
que la lengua en sí es muy metafórica y esas metáforas son muy difíciles de traducir. Y luego también que la gramática te permite hacer frases de una página o de dos. Y en rumano la puedes hacer porque hay casos. Y los gerundios los puedes utilizar libremente. En España también se podía, ¿eh? Sí, cuando la lengua se parecía más a la latín. Bueno, no sé si ya es que llevamos ya mucho tiempo y ya conviene ir cerrando. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, o si Lola quiere también comentar alguna cosita. Si no, cerramos la sesión de hoy. Pero van a firmar libros, o sea que creo que aquellos que quieran libros les será entregado un post-it en el que podrán poner su nombre y así el proceso será más rápido y más ágil. Pero bueno, dejo la palabra a Lola para que despida. No, quería otra vez agradeceros y agradecer a Ana, a Jordi y a Viorica y al Instituto de Cultura Rumana, que también ha hecho posible, que está haciendo todo, está trabajando tanto para que la cultura y la literatura y la poesía rumana tenga esta implantación en España desde hace ya bastantes años. Es un trabajo en equipo, de un equipo muy competente y muy activo aquí en Madrid, así que desde aquí nuestras felicitaciones y bueno, que lo esperamos pronto. Ana Brandiana, come back soon, as soon as possible, please. Muchísimas gracias. Había una pregunta. Justamente ahora he decidido cambiar mi vida y quedarme más en casa. Okay. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.